Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino. En esta ocasión vamos a revisar el tema de embriología del sistema nervioso central y periférico. Bien, para poder iniciar con el desarrollo embrionario del sistema nervioso, pues tienes que conocer un poquito de la precuela de la historia. Eh, Cuando se lleva a cabo la fecundación, que es la unión de un ovocito secundario o también llamado óvulo con un espermatozoide, se hace la fecundación y durante la primera semana después de la fecundación se hace también la implantación del blastocisto, se hace una implantación superficial. Entonces, cuando se fecunda, se unen los dos pronúcleos, masculino y femenino, se forma una célula llamada cigoto que ya contiene 46 cromosomas, dado que el espermatozoide y el óvulo contienen 23 cromosomas, tienen el número haploide. Al unirse, se combina la información genética del padre y de la madre y entonces ya se forma un cigoto con 46, que ese es el número diploide de cromosomas. Ya como cigoto se divide por medio de mitosis, en donde se duplica el DNA y entonces a cada célula le van a corresponder los mismos 46 cromosomas. Esos dos se convierten en 4, luego en 8, 16. Cuando están en fase de 32 blastómeros, que así se llama cada celulita resultante de las divisiones, se llama mórula. Camina, va avanzando a lo largo del trayecto de la trompa de Falopio, dirigiéndose hacia la cavidad uterina, prácticamente a uno de los cuernos del útero, que es en donde se une a la trompa de Falopio. Después de 32 células, se duplica a 64 y allí se convierte en un blastocisto. Ya como blastocisto, pasó una semana para que se formara, ya llega a la cavidad uterina y ahí en uno de los cuernos o en el fondo se implanta superficialmente. Eso fue durante los primeros 7 días después de lo que es la fecundación. En la segunda semana viene la implantación definitiva de ese blastocisto que estuvo superficialmente al final de la primera semana. Durante la segunda semana se implanta perfectamente bien, quiere decir, se mete hacia el endometrio de la madre para nutrirse de los vasos sanguíneos del útero de la madre y se va a formar al mismo tiempo un disco embrionario bilaminar que está formado por dos estructuras, una que se llama hipoblasto y otra se llama epiblasto. Llega la tercera semana e inicia el proceso de gastrulación, que es, en pocas palabras, el proceso en el cual el blastocisto se alarga sobre se hace un eje que es el eje cráneo-caudal y entonces ya se va a saber hacia dónde va a estar la boca y hacia dónde va a estar el recto ano. Entonces, al mismo tiempo, se forma un disco germinativo trilaminar, lo cual quiere decir que a este bilaminar se le formó un tercero. Finalmente, al final de la tercera semana, vamos a tener 3 discos. El de arriba, bueno, no voy a decir arriba ni abajo, pero se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo. El sistema nervioso, casi todo va a salir de la capa llamada ectodermo. Lo mismo la piel.
Una vez que ya están formados los 3 discos germinativos, aquí observa en esta imagen, me voy a regresar poquito, segunda semana estamos viendo que se forma el epiblasto y el hipoblasto, y en la tercera semana se hace la tercera capa que vendría siendo el mesodermo, y sucede durante la tercera semana el inicio de la organogénesis, que quiere decir la formación de los órganos, de todos. Empiezan a salirle brotecitos por todos lados a lo que es el embrión. Bueno, como te lo mencioné, a partir de la tercera semana, una de las primeras estructuras que se empiezan a formar es el tubo neural, que prácticamente es de donde va a salir todo lo que es nuestro sistema nervioso central y periférico. Bien, ¿qué va a suceder? Vamos a ponernos aquí en el disco embrionario trilaminar y vamos a reconocer las capas. Primero tenemos el ectodermo, en segundo lugar el mesodermo, que vendría siendo la capa amarilla, el ectodermo la capa verde y el endodermo es la capita color azul. Entonces, del ectodermo, ¿qué va a pasar? Aquí donde está el mero centro, se va a engrosar y se va a formar una placa que se llama placa neural. A partir de ahí es que se va a formar el tubo neural y ahorita te voy a explicar el proceso. Finalmente este tubo se va a convertir en un tubo largo, largo, que va a ir desde la cabeza hasta la cola, hasta la cauda, y de allí de ese tubo, en el extremo que queda hacia la boca, va a tener dilataciones para formar lo que es el cerebro y las estructuras del encéfalo, y lo que sobra hacia la región caudal o cola, eso va a formar la médula espinal. Bien. Bueno, vamos a hablar de la neurulación. Ese es el proceso de formación del tubo neural. Ese es su nombre. Inicia su desarrollo durante la tercera semana posterior a la fecundación del óvulo. Y lo primerito que aparece es una placa alargada de origen ectodérmico que se llama placa neural. Esta placa neural va a desarrollar en su mero centro un surco, o sea, se va a hundir. Y es un surco longitudinal que a los lados va a tener pues lo que quedó arriba, que se llaman pliegues neurales. Entonces vamos a ver la imagen. ¿Qué tengo en esta imagen? Primero, ubícate de este lado donde está mi cursor. Aquí se está simbolizando lo que es el blastómero, lo que va a ser el embrión. Y observa aquí en medio, aquí están los 3 discos. Arriba está el ectodermo, en blanco está el mesodermo y abajo está el endodermo. En la capa naranja, que es el ectodermo, ahí es donde va a suceder esto. Ahora, mira esta imagen. Es esto mismo que te estoy marcando con el cursor, nada más que visto de arriba hacia abajo. Entonces, este colorcito verde y azul y naranja que estás viendo aquí, de arriba abajo, es esto. Para que veas qué es lo que está sucediendo. Perdón. Y esta imagen es vista de enfrente hacia atrás. Entonces, esto que ves aquí, así se mira. Lo que está en amarillo, perdón, en verde, ya estoy confundiendo los colores. Todo lo que está en verde con la franjita azul, esa es la placa neural. Es un engrosamiento del ectodermo. Eso es lo primero que sucede. Muy bien. Luego, esta placa neural se le hace una depresión que aquí empieza a estar muy, muy pequeñita. Aquí ya la depresión se hace más marcada y entonces me va a formar un surco. Y lo que tú miras aquí a los lados de color azul, esos van a ser los pliegues neurales. Finalmente el surco va a ir profundizándose y los pliegues de azul se van a ir acercando y entonces va a suceder este fenómeno en donde lo que era el surco queda sellado y cerrado como si fuese un zipper cerrado y se juntan los dos pliegues.
Luego, todavía de estos pliegues quedan unas estructuras color azul que se fragmentan, pertenecientes a los pliegues neurales, que van a recibir el nombre de crestas neurales. Y entonces, ¿ok? Ya vamos a tener un tubo neural del cual va a salir el encéfalo y la médula espinal, y vamos a tener unas crestas neurales de donde van a salir ciertas estructuras del sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso central va a resultar del tubo neural y el sistema nervioso periférico de estas bolitas azules llamadas crestas neurales. Bien. La fusión de los pliegues, como te lo expliqué, va a dar lugar al tubo neural. Aquí estamos, tubo verde, pliegues azul. Y el tubo neural se considera como el primordio del sistema nervioso central. La palabra primordio es el iniciador de donde se va a generar. Las crestas neurales, cuando se está formando el tubo, aquí estamos viendo imágenes de otro libro, en donde en azul oscuro este es el tubo, el surco, azul clarito vendrían siendo los pliegues. Aquí ya se está hundiendo más el surco, los pliegues se están acercando, finalmente se juntan los dos pliegues, se forma el tubo y los pliegues dejan adentro a las crestas y aquí están ya las crestas separadas. Entonces, del tubo neural van a salir las estructuras del sistema nervioso central, mientras que de las crestas neurales, que son estas como gotitas azul clarito, de ahí se va a formar el sistema nervioso periférico. Te dejo la imagen un poco más grande para que con calma vuelvas a analizar. Entonces, el orden es, primero, para formar el tubo neural, es una placa, un engrosamiento. ¿Dónde? En el ectodermo. Ectodermo. Recuerda que de allí sale el sistema nervioso. Esta placa en el centro forma un surco que se llama neural. Todos se llaman neural. Placa neural. Surco neural. Finalmente se forma el tubo neural. Y las crestas. Entonces aquí, esta es otra imagen de otro libro. Finalmente, cada autor utiliza sus colores y sus dibujos diferentes, unos más finos, otros más grandes, gruesitos, y entonces estamos viendo la misma sucesión de fenómenos hasta que se forma el tubo neural. Aquí está el tubo, aquí encima, fíjate, el ectodermo se va a convertir ya en epidermis. Entonces, sistema nervioso y la epidermis se van a formar en el ectodermo. Es por eso que la piel pues va a tener los receptores sensitivos del tacto. Tiene una comunicación muy intensa con el sistema nervioso. Bueno, una vez que se está cerrando el tubo neural por medio de los pliegues, ahora estamos viendo una imagen de arriba hacia abajo. Y entonces, el tubo, no creas que se cierra en automático, se empieza a cerrar, los pliegues empiezan a pegar en el centro. Este es el embrioncito. Esto, lo que tú ves en azul, aquí estamos viendo que es el tubo. Y entonces, dice, el cierre del tubo neural no es simultáneo a todo lo largo, sino que comienza en la región cervical del embrión, progresando luego hacia caudal, empieza a cerrar hacia acá, y luego hacia cefálico. El tubo permanece temporalmente abierto y entonces va a formar dos neuroporos. Haz de cuenta que se va a cerrar todo, que ya me paso a esta imagen, aquí ya está todo cerrado, pero observa que aquí quedó abierto, este se va a llamar neuroporo craneal porque aquí va a ser la zona de la cabeza, y aquí abajo permanece abierto y se llama neuroporo caudal. Caudal se refiere a cola. Bien, el neuroporo cefálico
o craneal, que también se le puede llamar, recuerda la terminología médica, craneal y cefálico. El cefálico es el primero en cerrarse a los 25 días de gestación. 2 días más tarde se cierra el neuroporo caudal. Entonces, para que tengas una idea, un ejemplo de la vida diaria, el tubo, cuando están abiertos los neuroporos, es como si fuera un popote. Es un tubo que tiene sus dos extremos abiertos, no están cerrados. Entonces, finalmente se cierra. Bueno, puede suceder que el tubo neural no cierre correctamente sus neuroporos por alguna situación de la madre y entonces se puede producir una grave alteración en el desarrollo del sistema nervioso central. En esta imagen, que está un poco borrosita, te traigo el ejemplo de una espina bífida. Estamos viendo al recién nacido que nace con una prominencia en su espalda a manera como si fuese una ampolla grande. Y entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo adentro. Va a formar algo que se llama espina bífida oculta. Esto que estamos viendo, este es un meningocele. Quiere decir, meningos significa meninge o membrana del sistema nervioso y cele en terminología médica significa herniación. Y una herniación es esto, cuando algo protruye y trata de salir. Entonces se hace el meningocele o se hace un mielomeningocele. Aquí se cortó la palabra. A la palabra meningocele le antepones el prefijo mielo. Mielo significa médula. Entonces se refiere a que tanto, aquí nada más son membranas, pero fíjate aquí ya va la médula con todo y membranas, por eso es mielomeningocele. A estos niños recién nacidos, a máximo 3 a 4 días, ya tiene que estar operado. Le tienen que corregir por medio de un neurocirujano pediatra y un cirujano pediatra. Los niños, la gran mayoría, inevitablemente quedan sin poder mover sus miembros inferiores y en ocasiones quedan con incontinencia de esfínteres. Tienen que usar su pañal toda la vida. Bien. El tubo neural es el que da origen a todo el sistema nervioso central. De repente lo voy a abreviar así, y al sistema nervioso periférico así. Entonces, el tubo neural me va a dar origen al sistema nervioso central, a los astrocitos y a las células de la oligodendroglía. Aquí aparecieron estas palabras raras, astrocitos y las células de oligodendroglía, pues son las células que forman parte del sistema nervioso. Es el tejido nervioso, más adelante lo vamos a ver, con el tema de histología del sistema nervioso. De las crestas neurales va a salir casi todo el sistema nervioso periférico, incluidas las meninges, que se conocen como leptomeninges, que son la pia madre aracnoides. La dura madre es una paquimeninge, ella no sale de aquí, sale de este. Los melanocitos, la médula suprarrenal y los odontoblastos también provienen de lo que es las crestas neurales. A diferencia del tubo neural, que permanece como una estructura continua, las crestas neurales se fragmentan al aparecer los somitas. Los somitas son unas estructuras que salen a ambos lados de la columna vertebral, que son parte del crecimiento embrionario. Y entonces, cuando aparecen los somitas, se van a originar, las crestas neurales van a originar los ganglios de la raíz posterior de la médula espinal, que es el ganglio en donde vive la primera neurona o la neurona de primer orden de la vía sensitiva. Y allá dentro de ese ganglio está una célula de la neuroglia que se llama célula satélite, que cuida
que la neurona de primer orden no se salga del ganglio. Esta célula satélite es su función. Y las células de Schwann son las que forman la vaina de mielina en los axones del sistema nervioso periférico, o sea, de los nervios craneales y de los nervios espinales. La vaina de mielina de las neuronas del sistema nervioso central lo forma una celulita llamada oligodendrocito. Bueno, entonces ya formamos el tubo y ya después que se cierra bien, que los neuroporos quedan correctamente bien sellados, va a empezar a suceder otro tipo de fenómenos en el tubo neural. El tubo neural va a producir una intensa proliferación de células, o sea, va a crecer muchas células en la capa neuroepitelial o matriz, distinguiéndose en este periodo de formación 3 zonas. Esta imagen que miras aquí es una rebanadita en transversal del tubo neural. Entonces, si te fijas, aunque por fuera se ve con cierta forma, pues al principio era muy redondo y el centro era muy redondo, pero conforme van avanzando día tras día, siempre hay grandes cambios en el embrión y aquí ya estamos viendo el tubo y ya su centro no es tan redondito, más bien tiene forma como rombo y alrededor tampoco es tan redondito. Esto es porque ya están proliferando las células y está adoptando otra forma el tubo. Ok, va a haber 3 zonas en el tubo neural. La zona marginal, su nombre lo dice, los márgenes son las orillas. Y aquí en el dibujo tenemos el margen en color clarito. Y entonces aquí estás viendo, lo estoy marcando, zona marginal, sigue la flecha y es todo el contorno. Esa zona marginal me va a formar la sustancia blanca de lo que va a ser el tubo neural a nivel de la médula espinal. La zona intermedia, que está aquí de 2 colores, aquí es amarilla y aquí es grisecita, allí se va a formar la sustancia gris. Y la zona ventricular, que vendría siendo, aquí está, zona ventricular, sigue la flecha y la flecha me marca esta zona, que vendría siendo todo el contorno de lo que va a ser el canal central. Y ahí, esta zona ventricular es de lo más importante, porque se va a formar el neuroepitelio. Traducción, la capa de células que va a formar las células nerviosas. Entonces, de la zona ventricular, ella va a tener a cargo la formación de las neuronas y de las células de la neuroglia. La zona del manto, que es la del medio, ahí me va a formar la sustancia gris, y la zona marginal me va a formar la sustancia blanca. Finalmente, en la zona intermedia, se fijan que tiene 2 colores. La parte de arriba se va a llamar placa alar, la de abajo basal, esta se llama placa del techo y esta es la placa del suelo. Y cuando esto evolucione y sigan pasando las semanas, así se va a ver. Lo que empezó con un tubo grueso va a agarrar esta forma tan estilizada que aquí ya estamos viendo el corte de nuestra médula espinal cuando ya nacemos, en donde vemos que en el centro la mariposa es la sustancia gris, lo que está alrededor es la sustancia blanca. La sustancia gris bicolor, aquí estamos viendo el color amarillito y el gris que corresponden a amarillito y gris. La zona de la placa alar, que es lo amarillito, me va a formar las astas posteriores o sensitivas y la placa basal me va a formar el asta motora. Bueno, me adelanté mucho, pero bueno, ya les di un avance. Vamos a empezar a ver la zona del manto. Como les dije, la del manto es la intermedia. Y esta va a estar formada por placas que si yo trazo una línea a la pura mitad,
pues vamos a ver que el tubo va a tener su lado izquierdo y su lado derecho. Entonces van a salir la placa del techo, izquierda y derecha, son las partes de arriba, la placa del suelo, que es aquí abajo, la placa alar, que es estas amarillas, y la placa basal, que son estas grises. Como te dije, las neuronas originadas en las placas alares, que es el amarillo, me va a dar el asta posterior, que son las neuronas sensitivas. Y las placas basales me va a dar el asta anterior, que van a vivir ahí las neuronas motoras. Bien, me voy a pasar al neuroepitelio. El neuroepitelio se va a formar en la zona ventricular, que es esta cintita que miras aquí, que está rodeando lo que queda hueco en medio, que es el canal central. Ese canal central que tú lo ves aquí grandote en forma de un rombo, aquí donde tengo mi cursor, se hace tan pequeñito que se forma eso. Es el canal del epéndimo, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. El neuroepitelio es el epitelio que recubre las cavidades ventriculares y el conducto ependimario. Y en la época de proliferación, que es antes de nacimiento, el neuroepitelio es la matriz de donde se formaron todas las células nerviosas que ya estamos hablando de ellos. Las neuronas sensitivas, las motoras. O sea, antes de nacer se forma todo eso y ya cuando nacemos ya tenemos el equipo completo. Seguimos con la zona ventricular. Entonces, bueno, creo que esta la repetí. Hagan caso omiso. Bien, el neuroepitelio se forma así. En la capa ventricular existen células madre que me van a formar el neuroepitelio, me van a formar estas células madre pluripotenciales, van a tener diversas y numerosas divisiones mitóticas, se va a formar una célula madre progenitora bipotencial, quiere decir con la capacidad de formar dos células. Una se llama célula progenitora del linaje glial. Linaje es como familia o descendientes. Esta célula progenitora del linaje glial me va a formar las células de la neuroglia, mientras que la otra célula progenitora es del linaje neuronal. Entonces, esta va a tener mitosis, va a formar un neuroblasto bipolar. La palabra blasto significa inmaduro, quiere decir que es una neurona en proceso de maduración. Neuroblasto multipolar, la palabra polar se refiere a las extremidades, las prolongaciones que tiene. Aquí se llama bipolar porque nada más tiene esta y esta. Esta se llama multipolar porque tiene más de dos. Y ya se forma finalmente una neurona madura multipolar. Pueden nacer bipolares, unipolares. Luego después vamos a ver la clasificación. La célula progenitora del linaje glial, a su vez, va a formar una célula progenitora radial y otra que me van a formar cada una de ellas, entre todas, las 6 tipos de células de la neuroglia que existen. Las células del mesénquima son las únicas que me van a formar la microglia, pero las demás salen del tubo neural. Los microgliocitos también pertenecen a las células de la neuroglia, pero no está formado en el tubo neural, sino de la célula del mesénquima, que es mesodermo. Entonces, de este neuroepitelio sale un oligodendrocito, cuya función es formar la vaina de mielina de las neuronas centrales. Me va a formar un astrocito, cuya función es formar parte de la barrera hematoencefálica. El astrocito tipo 1, tipo 2, vamos a ver la diferencia de ellos ya en una subclase respectiva. Y vamos a tener las células que se llaman ependimocitos, que ellos, su función es revestir o cubrir.
y son los conductos, revisten el conducto del canal del epéndimo que va todo lo largo de la médula espinal y también reviste por dentro a los ventrículos cerebrales. Y ahí ya tenemos formadas desde las neuronas hasta las 6 tipos de neuronas, de células nerviosas que forman parte de la neuroglia. Todo sale de la capa ventricular. Bueno, algo importante que explica el por qué la la médula espinal no acompaña a todo lo largo al canal vertebral es porque el embrión de 12 semanas, la médula espinal va a todo lo largo del canal vertebral o raquídeo. Pero a partir de allí, las vértebras y cartílagos intervertebrales, o sea, los huesos, van a crecer rápidamente, más rápido que la médula espinal. Por lo tanto, en el recién nacido, la médula tiene su cono medular a nivel de la vértebra lumbar 3, pero ya cuando somos adultos, el cono medular va a llegar aquí. Al finalizar la vértebra lumbar número 1, allí ya de adultos, pues digamos niños, un año, ya vamos a tener nuestra médula espinal aquí. Y va a llegar hasta ahí siempre. Bien, ahora vamos a ver cómo se forma el encéfalo. Y también hay que recordar que el tubo neural, en su extremo que va a ser craneal, allí se le van a formar unas dilataciones para formar el cerebro o el encéfalo con todas sus estructuras, y lo que sobre va a quedar formando parte de la médula espinal. Bien. En la tercera semana, al final de la tercera semana, te dije yo que iba a empezar también la organogénesis, se iban a empezar a formar todo. Entonces, al término de la tercera semana, ya vamos a tener un tubo neural hechecito, ya viste cómo se formó, y ese tubo neural vendría siendo esto que tú estás viendo con mi cursor, pero el tubo neural, en la parte que va hacia la cabeza, hacia craneal, empieza a tener estos fenómenos. Le empiezan a crecer 3 dilataciones. Están pintadas de amarillo, de rojo y de verde. El que queda en azul es el resto del tubo neural que no sufre ninguna dilatación y se va a quedar como médula espinal. Entonces, estas 3 vesículas que salen en la tercera semana se llaman vesículas encefálicas primarias. Y se llaman primarias porque más adelante van a salir otras que se van a llamar secundarias. Entonces, las que salen en la tercera semana son 3 y son primarias. ¿Cómo se van a llamar? El prosencéfalo es el que está en amarillo, que va a formar el cerebro anterior. La que continúa, que está en color rojo, se llama mesencéfalo, que es el cerebro medio, y el que está hasta atrás en color verde se llama rombencéfalo y va a formar el cerebro posterior. Aquí en esta imagen así estamos a esa edad, a las 3 semanas. Entonces se hace un corte en sagital para que tú veas cómo ya las dilataciones se están acomodando en la zona que va a ser la cabeza del embrión. Esto sería la cabeza y aquí se hace así y es la colita. Y entonces esto es médula espinal y lo que va a ser el encéfalo en el cráneo son estas 3 dilataciones. Este es el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Aquí está en un diagrama más claro, prosencéfalo enfrente. Esta muesquita que miras aquí, pues es la formación del ojo, es el primordio del ojo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y esto ya sería médula espinal. Y esto sería el tubo neural que no tuvo ninguna dilatación. Ahora,
Como el embrión va a empezar a doblar su cabeza, va a quedar en forma de un bastón, ya no vamos a hacer así recto, sino que lo que es lo de la cabeza se va a curvear, van a existir tres flexuras y estas van a delimitar las divisiones del encéfalo que se está formando. Entonces, son tres flexuras, cefálica, cervical y pontina. Entonces, aquí viene el tubo, sigue mi cursor, derechito, derechito. A partir del mesencéfalo, aquí hay una flexura cervical, se dobla. Las flexuras son las curvas que tú ves. Se dobla. Luego aquí tenemos la flexura pontina. Otra vez otra curvita y luego la flexura cefálica. Y entonces ahora sí, estas flexuras le quitan lo rígido al tubo y hace que se doble y entonces para adquirir la postura que va a tener el embrión. Entonces, eso fue en la tercera semana. En la quinta semana, sobre esas tres divisiones que conocemos, va a haber una subdivisión y se van a formar 5 vesículas encefálicas, pero ahora ya no van a ser primarias, ahora se llaman secundarias. Las de la quinta semana son 5 y son secundarias. Bien. Lo que era el prosencéfalo, que era la vesícula o cerebro anterior, a su vez se va a dividir en dos. Se van a llamar ahora telencéfalo y diencéfalo. La vesícula del cerebro medio, que se llamaba mesencéfalo, no sufre ninguna subdivisión y permanece como tal. Mientras que el que formaba el cerebro posterior o rompencéfalo tiene su subdivisión y se forma el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, contamos, el prosencéfalo se dividió en dos, del encéfalo y diencéfalo, aquí hay 1, 2. El mesencéfalo quedó igual, 3. Y el rombencéfalo se subdividió, 4 y 5. Y ahí están las 5 vesículas secundarias. Fíjense cómo aquí ya se está formando el ojo. Aquí el telencéfalo ya se está a su vez formando, desarrollando y pues lógicamente se ve que el telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, que va a ser la mitad del cerebro, en el centro, ahí va a estar el tálamo, el hipotálamo, subtálamo, todos la familia talanito que ya conocemos. El mesencéfalo se va a quedar como tal y entre el metencéfalo y el mielencéfalo se va a formar la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Y aquí continúa la médula espinal, que fue el tubo neural que no sufrió ninguna dilatación ni división. Bueno, ahí está. Esta diapo que teníamos anteriormente, te la organicé mejor, dice lo mismo, pero le agregué estas figuritas, en donde aquí están representadas la tercera semana con sus 3 vesículas encefálicas primarias, que son prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Prosencéfalo en verde, mesencéfalo en azul y romboencéfalo en café. Llegó la quinta semana, el prosencéfalo que era verde tuvo subdivisión, entonces verde oscuro y verde clarito, telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo está representado en azul, no sufre ninguna subdivisión, pero el rombencéfalo, que está en café, ese sí tiene subdivisión. Y el metencéfalo y el mielencéfalo son sus subdivisiones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vesículas secundarias en la semana 5. 1, 2, 3, 3 vesículas primarias en la semana 3.
Vesículas primarias, vesículas secundarias. A partir de las 3 vesículas encefálicas primarias, el encéfalo se va a dividir, como ya lo vimos, prosencéfalo en diencéfalo y telencéfalo. ¿Qué trae de nuevo esta diapositiva? Que te estoy diciendo los órganos que se forman. Del diencéfalo se forma el tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y la glándula hipófisis. Del telencéfalo se forman los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral, núcleos basales como el cuerpo estriado y también se va a formar la sustancia blanca. El mesencéfalo lo puse de 2 colores porque forma parte, esta es primaria y estas son secundarias. Este quedó igual. Se forman los tubérculos cuadrigéminos, los pedúnculos cerebrales y el acueducto del mesencéfalo. Y del rombencéfalo, el mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo, mientras que el metencéfalo me da origen a la protuberancia y al cerebro. Aquí salen muchas preguntas para un profesor que quiera hacer un examen facilito. Bueno, otro diagrama. 3 vesículas, 5 vesículas. Primarias, secundarias. Tercera semana, quinta semana. Aquí estamos viendo prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y aquí estamos viendo sus subdivisiones. ¿Qué es lo que forman? En general, el telencéfalo, los hemisferios, tálamo, todo lo que vimos hace rato. Y también cada una de estas me va a formar los huecos y cavidades que hay en el centro de todo nuestro sistema nervioso central. Por ejemplo, los hemisferios cerebrales, adentro van a tener 2 huecos que provienen de todo esto y son los ventrículos laterales que producen el líquido cefalorraquídeo. Son 1 en cada hemisferio cerebral. Son 2, 1 y 1, ya son 2. Y falta el tercer ventrículo que se forma en el diencéfalo. El acueducto que va a comunicar el tercero con el cuarto ventrículo se forma en el mesencéfalo. Y el cuarto ventrículo, que va a tener parte superior e inferior, se va a formar con el romboencéfalo. Y entonces, cuarto ventrículo, tercer ventrículo, acueducto cerebral y cuarto ventrículo, este es el sistema ventricular que está en el centro de nuestro sistema nervioso. Son huecos, son como si fueran cuevas. Y allá adentro se produce líquido cefalorraquídeo y lo hacen circular. Bien, miren este dibujo, es el desarrollo del encéfalo humano y miren los días, aquí 25 días, 35, 40, 50 y 100. Empieza como un tubo muy rudimentario que ya tiene sus 3 vesículas encefálicas, aquí ya gracias a las flexuras ya se dobló, ya está adquiriendo la forma de la cabeza del embrión. Aquí ya se dividió en lo que son las 5 vesículas y miren, aquí ya el fetito ya tiene un poquito más de forma de feto, ya tiene carita, boca, nariz, ojos y estamos viendo cómo en su cabeza se están acomodando perfectamente bien todas las estructuras. Y todo salió de un engrosamiento en el ectodermo que formó un tubo y aquí está el resultado. Muy bien. Esto es lo que ya te expliqué, me adelanté un poquito. Dice, cada vesícula persiste y se exterioriza en forma de cavidades intraencefálicas. Empiezo de aquí. El telencéfalo me forma los 2 ventrículos cerebrales, el diencéfalo el tercero, el mesencéfalo el acueducto y el romboencéfalo el cuarto ventrículo. Y aquí ya está toda la conclusión. Sistema nervioso sale del tubo neural. Se va a formar encéfalo y médula espinal. La médula espinal se queda como médula espinal, no sufre ninguna transformación. En cambio, la parte del tubo neural que va a formar el encéfalo
va a tener sus vesículas primarias y secundarias. Y aquí están, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Y en medio puse las curvaturas. La curvatura cefálica va a estar entre el prosencéfalo y el mesencéfalo, la pontina entre el mesencéfalo y el romboencéfalo y la cervical al final del romboencéfalo. Las vesículas secundarias, esto es lo que sale del prosencéfalo, esto del mesencéfalo y así sucesivamente las estructuras que se van a formar y los ventrículos que van a quedar dentro. Y charán, ahí está el sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo, mira, aquí está el telencéfalo y aquí están los huecos que quedan adentro. Estos huecos que están en blanco en el interior, esos son los ventrículos laterales, izquierdo y derecho. Este es el tercer ventrículo, este es el acueducto y este es el cuarto ventrículo que se comunica con el canal del epéndimo a todo lo largo de tu médula espinal. Dice, todo el sistema ventricular aloja adentro el líquido cefalorraquídeo, así se abrevia, el cual es producido por los plexos coroideos en los 4 ventrículos. En el techito de cada ventrículo hay un plexo coroideo que está formado por 2 pliegues de la membrana pía madre forrada de ependimocitos. Y entonces van a tener la capacidad de producir el líquido cefalorraquídeo, el cual va a ir, tiene que avanzar. Aquí se produce la mayor cantidad porque estos dos son los más grandes, por medio de los agujeros interventriculares o agujeros de Monro. La producción de su líquido lo envían hacia el tercer ventrículo. El tercer ventrículo recibe el líquido de estos dos más el que él produce, lo transportan hacia el cuarto ventrículo por medio del acueducto cerebral o acueducto de Silvio. El cuarto ventrículo, a su vez, aparte de que está recibiendo, la producción de este, él también produce, porque también tiene su plexo coroideo. Y este cuarto ventrículo podríamos decir que es el que lo va a distribuir. Tiene 3 agujeros, 2 laterales que se llaman de Luschka, tiene uno central que se llama agujero de Magendie. Y por medio de esos agujeros envía al espacio subaracnoideo para que circule y hacia el canal del epéndimo a todo lo largo de la médula espinal. Y entonces vamos a tener líquido cefalorraquídeo cubriendo por dentro y por fuera todo nuestro sistema nervioso central. Bien, el sistema nervioso periférico es más rápido. Aquí nos vamos a ubicar principalmente en las crestas neurales. En el sistema nervioso central, que es el que acabamos de revisar, pues nos ubicamos y nos centramos en el tubo neural y de ahí sucedió todo. Ahora en el sistema nervioso periférico, pues vamos a ver las crestas neurales. Bueno, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneales, los nervios raquídeos, que también les podemos llamar nervios espinales porque salen de la médula espinal, y los nervios viscerales, así como todos los ganglios de los nervios craneales, los ganglios de los nervios raquídeos y los ganglios autónomos pertenecientes al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso periférico tiene un origen diverso, pero principalmente salen de la cresta neural. Todas las células sensitivas, somáticas y viscerales del sistema nervioso periférico van a derivar de las células de la cresta neural. Los nervios raquídeos o nervios espinales, las fibras nerviosas que nacen de la médula espinal, aparecen al final de la 4ª semana de desarrollo embrionario. Mientras que respecto a los pares craneales, que son 12 pares, aparecen durante la 5ª y 6ª semana de desarrollo embrionario. Y fin de la clase, jóvenes. Está muy interesante. Yo siempre digo que la embriología es como la precuela de la historia de nuestra vida. Es lo que sucedió antes de que naciéramos.
y son una serie de fenómenos extraordinarios que dependen mucho de los cuidados que tenga la futura madre, principalmente en las 3 primeras semanas, que es cuando la mujer está esperando la aparición de su regla después de haber tenido una relación sexual sin haber usado protección. Entonces, cuando la mujer está esperando y dice, me voy a esperar una semana para hacerme el examen, ahí ya tiene 3 semanas. Ahí ya lleva 3 semanas y es cuando está la organogénesis. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el ínter en que una mujer tiene una prueba positiva de gonadotropina en sus manos y todo ese periodo antes no debe fumar, no debe beber, no debe de hacer ejercicios extremos para que su embarazo siga un curso completamente normal. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos. Nos vemos en la siguiente clase. Suscríbanse a mi canal, por favor.